Como cada viernes quiero traeros un nuevo capítulo dedicado a daros mi opinión sobre algún aspecto relacionado con el podcasting. Y hoy voy a abrir cierto debate ya que vamos a hablar de los podcasters que no escuchan podcast. Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Muy buenas a todos, yo soy Jorge Marín y quiero daros la bienvenida a una nueva entrega de Al otro lado del micrófono, un metapodcast donde traigo noticias, herramientas, curiosidades, recomendaciones y episodios de opinión, como es el caso de hoy. Y es que hoy quiero abriros cierto debate que en multitud de ocasiones escucho a algunos podcasters, a oyentes no, lógicamente ahora entenderéis el motivo, y es que hay podcasters que no escuchan podcast y esto para mí no es entendible. Me explico. Si tú, por ejemplo, te pones en el caso de los, directores de cine, actores, escritores, publicistas, cualquier tipo de profesión que se dedique a la creación en cualquiera de los aspectos, siempre, el 99,9999% de las veces, ese creador se ha inspirado en otros creadores y se sigue manteniendo al día respecto a todo lo relacionado con sus creaciones. Como decía, un director de cine es muy raro que se haga director de cine si no ha visto ninguna película. Es raro que un actor se dedique a la actuación, ya sea en cine, en teatro o en publicidad, si no ha visto trabajar a otros actores. Es raro que un pintor pinte cuadros o haga diseños si no ve las obras de sus compañeros de trabajo. Sin embargo, con el podcasting hay podcasters que dicen que no escuchan podcast. Y esto me parece un poco... no voy a decir ofensivo, porque no es la palabra, pero sí que me da cierta pena, incluso. Y es que no saben la cantidad de recursos que se están perdiendo para hacer sus propios podcasts. Me explico. Cuando tú escuchas un podcast, puedes tomar ideas para luego realizarlas en el tuyo. Y no me refiero a copiar, me refiero a poder adaptarlas a tu propio contenido. Si en mi caso, por ejemplo, escucho un podcast de cine, yo lógicamente no hablo de cine, pero a lo mejor hacen un capítulo sobre la historia del cine enfocada a sus inicios, y yo puedo hacer un capítulo dedicado a los inicios del podcasting. Si escucho un podcast sobre humor, pues a lo mejor hay cierto chiste que lo puedo adaptar a mi formato, ¿no? Al formato metapodcast. O a lo mejor simplemente para ver de qué manera tratan su contenido, ¿no? La estructura más o menos de mi metapodcast es una pequeña intro de 10-15 segundos, la música inicial de Juan Navarro, de Nación Podcast con la voz de Juan Navarro, donde me presentan a mí y dan una pincelada sobre el propio podcast. Luego doy la bienvenida, presento un poco así a grandes rasgos el tema, luego ya detallo el contenido de hoy, ya sea en primer lugar o en último lugar, pues hago una llamada a la acción, vuelvo a subir la música para preparar la despedida, me despido y acabo con música. Esa estructura la he hecho yo en este metapodcast y la hacen multitud de programas. Sin embargo, mi podcast ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Esa intro inicial, por ejemplo, de 10 o 15 segundos, en un principio no estaba. Y fue gracias a escuchar otros podcasts cuando dije, un momento, si presento el contenido del capítulo antes de ponerme al propio capítulo, seguro que algún oyente que se le ocurra dar al play y con esos 5 o 10 segundos se queda a escuchar un capítulo. Pues esa mejora en mi metapodcast o en mi podcast vino gracias a escuchar a otros programas. Por ejemplo, escuchar a otros compañeros cuando se alejan del micrófono y hacen así y apenas se les escucha porque se alejan o se acercan mucho al micrófono. Pues esos errores se corrigen escuchando otros podcasts. Y hay gente que me dirá, no, eso se puede hacer escuchando radio, viendo otro tipo de contenido. Sí, también. Pero en los podcasts, precisamente donde podemos avanzar, es haciendo podcasting.
y haciendo, o mejor dicho, escuchando cómo otros compañeros adaptan y saben aprovechar las ventajas del formato. Por ejemplo, el hecho de publicar de lunes a viernes, yo lo saco hasta hace muy bien poquito, lo sacaba a las 6:30 de la mañana, pero he decidido adelantarlo todavía media hora más, a las 6 de la mañana. Y eso fue gracias a escuchar una conversación que tuvieron Pedro Sánchez y Emilio Cano, Emilcar, en los Podcast Days de 2019, donde planteaban la posibilidad de que a lo mejor la gente quiere escuchar el contenido nada más despertarse. Yo antes lo publicaba a las 9 de la mañana. Y a las 9 de la mañana, pues hombre, muchos de vosotros estaréis despiertos, muchos de vosotros quizás ya estéis trabajando, muchos de vosotros a lo mejor todavía estáis dormidos, en fin. Pero a las 6 de la mañana está claro que casi todo el mundo, no todo, pero bueno, el 95% de las personas todavía estarán en su casa. O sea, puede ser que algunos se hayan despertado, puede ser que otros estén ya camino al trabajo, pero la gran mayoría de gente pues ya puede descargarse mi capítulo. Pues son pequeños cambios que he aprendido gracias a escuchar a otros compañeros. Y de los errores también se aprende, como comentaba ahora hace unos minutos, sobre el tema de acercarse o alejarse del micrófono. Hay gente que sube mucho la música, como voy a hacer yo ahora, y luego se les oye así hablar de fondo con la música muy alta. Y a mí personalmente sí que me gusta dejar la música de fondo. Hay gente que no, que dice, no, eso de dejar música de fondo distrae. A mí personalmente me gusta, pero porque es un podcast cortito. Y eso lo he aprendido precisamente escuchar podcasts más largos con música de fondo. Si la música está muy pero que muy bajita, no me importa. Pero como esté la música alta durante más de 5 minutos, malo. Pero estas son cosas que me han servido a mí escuchando muchos podcasts. Tú, como podcaster, tendrás que encontrar las cosas que te gustan a ti y sobre todo las que no te gustan para aplicarlas en tus podcasts. Si no escuchas nunca otros podcasts, solamente te encontrarás con tus propias decisiones, con tus propias novedades, y hasta que no escuches a otro compañero o compañera ver cómo lo hace él o cómo lo hace ella, y si te gusta o no te gusta, pues lógicamente no aplicarás esos cambios en tu podcast y no evolucionarás, que es a lo que voy. Si no, pues no se habrían mejorado nuevas artes en el cine, en la literatura, en la publicidad, en cualquier ámbito. Lógicamente, todas las personas se fijan en otros y tienen inspiraciones para luego mejorar sus propias creaciones. Pues con el podcasting pasa exactamente lo mismo. Si no escuchamos a otros compañeros, seremos incapaces de hacer evolucionar nuestros propios podcasts para precisamente mejorarlos y que el podcasting crezca. Y hasta aquí mi debate de hoy. Espero vuestras opiniones en los comentarios de iVoox, en el canal de Telegram, etcétera. Como cada viernes, desearos un gran fin de semana de podcast y de podcasters que por favor escuchen muchos podcasts. Espero vuestras votaciones en la encuesta semanal de cada sábado por la mañana en el canal de Telegram, al que podéis acceder en t.me/al otro lado del micrófono. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.